En la oración del día de hoy le vamos a pedir a Dios que el Señor venga a revestirnos de su armadura, la armadura de Dios que necesitamos para poder vencer a todos los males, aquellos males que están detrás de aquellos problemas, generando aquellos males espirituales, generando aquellas enfermedades, queriendo dividir la casa, la familia. Si nosotros tenemos la armadura de Dios, vamos a poder vencer y derrotar a todos estos enemigos, porque son enemigos espirituales. Así también la armadura de Dios, con la cual nosotros nos vamos a revestir en este momento. Vamos a pedirle a Dios y Él va a derramar de su armadura, de su fortaleza, y vamos a recibir de parte del Espíritu Santo estas armas necesarias, estas armas poderosas con la cual nosotros vamos a poder vencer a todos aquellos daños. Pero me gustaría preguntarles en este momento, ¿hay algún mal que necesitas vencer? ¿Hay algún problema que quizás te estaba agobiando? ¿Cuáles son las fuerzas que necesitas hoy para poder vencer aquellos daños? Me gustaría que aquí en los comentarios escribas con mucha fe cuáles son aquellos enemigos espirituales que necesitas vencer y que vas a vencer por medio de la fe y por medio del poder que hay en el nombre de Jesús. Escríbalo aquí en los comentarios, porque vamos a clamar a Dios y a pedir al Señor que a través de la fuerza que Él nos va a dar, nosotros vamos a vencer a estos enemigos y vamos a glorificar a su nombre grandemente. Aquí en el libro de Efesios capítulo 6, en el versículo 10, la palabra nos habla y nos muestra de qué se trata la armadura de Dios y para qué la vamos a necesitar. Y vamos a entender lo que Dios nos quiere mostrar a través de esta palabra, que dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, nosotros sabiendo que solo no podemos luchar, nosotros sabiendo y dándonos cuenta que esta batalla en la que nosotros estamos no es física, sino es espiritual. Es una batalla que comienza de dentro de nosotros hacia afuera. Porque a veces la mayor batalla que nosotros tenemos se está dando dentro de uno, contra aquellos sentimientos negativos, contra aquel desánimo, contra aquellos pensamientos de miedo, contra aquella duda. A veces la mayor batalla está siendo dada allí en nuestros pensamientos, con todos aquellos pensamientos que son soplados por el mal, queriéndonos hacer convencernos a nosotros de que no vamos a poder salir adelante, de que el futuro está acabado, de que no va a haber solución, de que la enfermedad que estamos enfrentando ya no tiene cura. La mayor batalla se está dando dentro de uno y también pasa hacia afuera. Pero esta batalla nosotros vamos dándonos cuenta que es espiritual, porque son contra estos sentimientos, son contra estos espíritus malignos que tratan de apoderarse de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Una persona que está desanimada, una persona que está allí con miedos, con dudas, es una persona que está derrotada por dentro y que por fuera también va a estar derrotada. Por eso es que es importante lo que Dios nos habla aquí, que nosotros debemos de revestirnos de la armadura de Dios y fortalecernos en el Señor por sobre todas las cosas, porque sabemos que solo no vamos a poder luchar, sabemos que es una batalla espiritual. Entonces necesitamos saber que las fuerzas que necesitamos van a venir de parte del Señor, que todo lo que necesitamos nosotros para permanecer firmes, para no desanimar, para no dejar de creer, todo aquello va a venir de parte de Dios y debemos de buscarlo en Él. Cuando nosotros abrimos su palabra para escuchar el mensaje que Dios tiene para darnos, en ese momento nosotros nos estamos fortaleciendo en Dios, porque toda la palabra que Dios nos transmite por medio de la Biblia son palabras que nos dan ánimo, que nos dan fortaleza. Cada vez que nosotros nos disponemos
a levantar nuestras manos, a cerrar nuestros ojos y abrir nuestro corazón para hablar con Él y buscarle y decirle cuánto lo necesitamos, cuánto queremos recibirlo en nuestra vida, cuánto anhelamos recibir de su fortaleza, de su luz en nuestro vivir. Cada vez que nosotros hacemos esto, recibimos de parte de Dios aquella fuerza, aquella paz, aquella seguridad. Fortalezas que antes en uno no había, no podía encontrar ya en uno aquella fuerza, pero siempre la vamos a encontrar en Dios. Siempre vamos a recibir las fuerzas que vienen de parte de nuestro Padre. Por eso nosotros, como personas que queremos vencer, como personas que queremos revertir esta situación, cambiar la historia de nuestra vida, de mal para bien, nosotros que queremos ver la gloria de Dios manifestándose en nuestros caminos, debemos de buscar las fuerzas en el Señor. Cada vez nosotros debemos de buscarla en Él y no permitir que el mal trate de alejarnos de esta opción que nosotros tenemos, la única opción, buscar fuerzas en Dios. Porque obviamente el mal por su parte lo que va a intentar hacer es que nosotros no busquemos la única opción que tenemos en nuestra vida, la de buscar fuerzas en el Señor. Porque fíjese lo que sigue diciéndonos Dios a través de esta palabra. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Toda la armadura de Dios nosotros debemos de tomarla. Ese es el recado, eso es lo que Dios nos está enseñando. Tomemos toda la armadura de Dios. Y ahora nosotros vamos a entender de qué se trata la armadura de Dios. Pero es necesaria la armadura de Dios principalmente para que en el momento que nosotros estemos allí recibiendo aquellos ataques del mal, nosotros no vengamos a caer, sino que podamos permanecer firmes, podamos estar de pie, porque lo que Dios siempre nos ha enseñado es que estamos en una batalla, estamos en una lucha, estamos enfrentando un enemigo que no podemos ver con los ojos físicos, es un enemigo espiritual, y por causa de ser espiritual y no visible al ojo humano, es que muchos han perdido esa batalla, han sido derrotados por lo malo, porque al no ver a aquel enemigo, al ser invisible al ojo humano y al no saber cómo enfrentar, entonces terminaban perdiendo aquella lucha contra aquellos males. Pero ahora que nosotros tenemos este conocimiento de parte de Dios, sabiendo que la batalla es espiritual contra aquel enemigo que no podemos ver físicamente, pero sabemos que allí está, sabemos que se levanta, sabemos que crea situaciones para que nosotros desanimemos, crea trabas para que nosotros desistamos, genera situaciones para que nosotros tengamos miedo, sopla palabras negativas para que nosotros tengamos dudas en nuestro corazón. Nosotros debemos de saber a dónde el mal está allí actuando, por dónde el mal nos quiere atacar. Si estamos sabiendo por dónde el mal nos quiere atacar, si es a través de pensamientos, si es a través de palabras negativas, si es a través de trabas que comienza a generar, si nosotros percibimos cómo el mal nos quiere atacar y estamos revestidos con la armadura de Dios, entonces el mal puede levantarse, el mal va a venir a querer atacarnos, pero no va a poder prevalecer, no nos va a poder derrotar, no nos va a poder hacer fracasar, porque nosotros con Dios y con su fortaleza y con su armadura vamos a estar preparados para resistir y para vencer, para resistir, vencer y glorificar a Dios. Como lo dice acá, tomemos toda la armadura de Dios, no una parte, no la mitad, sino toda la armadura de Dios. Porque dice así, acá la Biblia aclara y dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha que nosotros tenemos no es contra carne
ni contra sangre. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra lucha no es contra las personas, no es contra nuestro semejante. Nuestra lucha no es contra ellos, no es contra el otro ser humano. Nuestra batalla es contra los males espirituales. Es eso lo que el Señor Jesús nos vino a enseñar en ese mundo. Es esa la batalla que el Señor Jesús, Él venció cuando Él vino a esa tierra. Él vino a vencer esa batalla, no contra los hombres, sino contra los espíritus malignos. Porque ahí nosotros podemos fijarnos en la palabra de Dios. Jesús jamás ha levantado su mano para agredir a ninguna persona. Jamás Jesús levantó su mano para matar a alguien, aún teniendo la oportunidad de sentenciar a muerte a algunas personas. Jesús jamás lo hizo. Jesús jamás buscó venganza. Jesús jamás buscó destruir a otro ser humano, porque Él sabía muy bien que la lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra los principados, las potestades, las fuerzas malignas, aquellos espíritus del mal. Y a veces ahí es donde viene la pregunta para muchos: pero si la batalla no es contra carne ni contra sangre, no es contra las personas, ¿por qué a veces parece que son las personas que son mis enemigos? En la realidad no son las personas, sino el mal que está por detrás de ellos. Por eso es que nosotros debemos de ir hacia la raíz, no a la apariencia, sino a la raíz. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz, el origen? Porque aquellas personas están actuando mal en contra de uno. Es un mal que está allí por detrás. Hay un mal que está generando aquel odio. Hay un mal que está despertando aquella envidia. Entonces nosotros debemos de orar y pedir a Dios para que Dios venga a derrotar no a estas personas, sino al mal que está allí por detrás de ellos. Si hay personas que se han levantado en contra de uno, quizás sean vecinos, quizás sean personas del trabajo, quizás sean los mismos familiares de uno, porque a veces sucede así tristemente. Si hay personas que se han levantado en contra de uno, debemos de orar a Dios y pedir que el Señor venga a derrotar no a estas personas, sino al mal que está allí por detrás de ellos. Que el Señor venga a quitar aquel mal que está actuando allí detrás de su vida. Y orar a Dios y pedir a Dios que el Señor tenga misericordia de estas personas. Sea un compañero de trabajo, sea un familiar, sea un vecino, sea quien sea. Debemos de orar para que Dios tenga misericordia de ellos, pero que el Señor venga a derrotar aquel mal que está allí por detrás de ellos. Porque es ese mal, nuestro enemigo, el que quiere levantarse en contra de uno, el que nos quiere ver fracasar. Entonces debemos de saber esto muy bien, no confundirnos de enemigo. Los enemigos no son las personas, sino son los males espirituales que se han levantado, los principados, las potestades, las fuerzas del infierno, como dice acá, que actúan en ese mundo. Por eso es que nosotros vemos tanta maldad en ese mundo, porque en ese mundo quien está reinando es el mal. El mal está reinando en ese mundo. Y mientras nosotros estemos aquí en ese mundo, nuestra batalla va a ser contra esos males espirituales. Pero lo bueno para nosotros y lo que siempre debemos de estar conscientes es que mientras nosotros estemos con Dios, luchando lado a lado, teniéndolo en nuestra vida, revestidos de su armadura, no vamos a fracasar, no vamos a ser derrotados por lo malo. Pero eso sí, debemos de estar vigilantes, no podemos relajarnos, debemos a cada día saber que debemos de estar dispuestos a ir hacia adelante, no solos, sino con su poder. Y una vez más, aquí en el versículo 13, nos vuelve a decir lo mismo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Fíjese, la armadura de Dios es importante que nosotros también la tengamos para el día malo. ¿Y cuál es aquel día malo? Aquel día malo es cuando el mal nos viene a atacar, cuando el mal se levanta, cuando el mal sopla palabras negativas, noticias malas, cuando el mal intenta hacernos desistir. Un día un señor me comentaba que después de tantos años que trabajaba allí en una empresa, un día llegó y comenzaron a hacer recortes allí de personal
Y el recorte le cayó también sobre él, que hacía 15 años trabajaba en aquella empresa. Y para él, una persona que hacía 15 años, que trabajó en la misma empresa y había dado todo en aquella empresa, quedarse sin trabajo fue una noticia pésima, mala, fue algo terrible. Y es como dice aquí la palabra de Dios, ese es el día malo, cuando el mal se levanta, cuando surge trabas de parte de aquel mal para querer hacernos desistir, desanimar, para querer hacernos pensar. Anh viết vẫn chưa xong, liệu rằng ngày đó có đến trước, dành khi người mới còn chưa mong như anh từng là người đến trước. Khi đắng, khi ngọt, hạnh phúc song hành như chén thuốc em à. Đầu em lúc nào cũng đơn giản, nên ca từ anh chỉ mộc mạc, không cần quá nhiều điều cao siêu, mọi thứ bắt nguồn từ gốc gác, không phải bông đùa hay chốc lát, càng không tự nhiên mà bộc phát, là bao nhiêu ngày tháng suy tư và thể chẳng anh dần hốc hác. Em hâm em ngu si, anh âm thầm như cu ly, chỉ biết yêu em không chủ ý, dù em nhạt nhẽo chẳng thú vị, khóe mắt của em là vũ khí, nhìn em vui vẻ đã đủ cười, không dám. Que es el fin. Y es precisamente lo que a este hombre le estaba sucediendo, porque este hombre estaba pensando de que ya no había esperanzas para él, que ya no había futuro, que ya había perdido su trabajo y que ya no le quedaba más nada, que ya no le encontraba sentido a nada. ¿Qué iba a hacer? Porque no sabía hacer otra cosa. Comenzó a llenarse allí de angustia, de opresión, de miedos. Y así de esa manera este hombre llegó a buscar a Dios, pidiendo a Dios fortaleza. Dios lo levantó, Dios le dio fortaleza. Y este hombre comenzó, él con Dios, a recibir fuerzas, a recibir dirección. Dios comenzó a ampliar su visión. Y este hombre comenzó a darse cuenta que él podía hacer un trabajo que antes nunca él se había imaginado. Y comenzó a trabajar por su propia cuenta. Y después de un tiempo, este hombre glorificaba a Dios, porque en aquel trabajo que él comenzó a hacer y que Dios le colocó aquella visión, comenzó a ganar mucho más de lo que él ganaba en aquel trabajo donde él pasó 15 años. Y ahí él se dio cuenta que en el día malo buscó la armadura de Dios, se fortaleció en ella y pudo resistir, pudo levantarse y salir hacia adelante. Nosotros también debemos de tomar esta armadura de Dios para este día malo, para cuando uno quizás ha ido al médico y ha recibido una mala noticia de que la enfermedad estaba allí en el cuerpo, o de que es una enfermedad incurable, de que es una enfermedad que es irreversible. Para ese momento nosotros debemos de tomar la armadura de Dios, para no desistir, para no ser destruido por lo malo, sino permanecer firmes, ir hacia adelante y vencer aquellos males. Es importante, esto es fundamental para nuestro día a día, es importante para la felicidad de nuestra vida, estar revestido de esta armadura espiritual. Y dice más aquí, y habiendo acabado todo, estar firmes. Algo muy importante también, que cuando nosotros, después de una batalla, después de una lucha, nosotros la hemos vencido porque estamos con la armadura de Dios, después de esto, nosotros estar firmes. ¿Y qué significa estar firmes? Nosotros continuar orando, continuar buscando de Dios. No tan solamente orar a Dios porque hemos estado enfrentando una batalla o una situación difícil, sino orar a Dios también mucho más cuando ya hemos pasado aquella lucha y la hemos vencido. Ahí mucho más permanecer firmes, porque cuanto más firmes nosotros estamos, nosotros cada vez vamos a glorificar a Dios y el mal no va a tener posibilidad de derrotarnos, de vernos mal. Pero si nosotros no estamos firmes, entonces el mal va a poder prevalecer, nos va a agarrar desprevenidos, nos va a agarrar desprotegidos, nos va a agarrar allí debilitados. Y si el mal nos agarra de esa manera, entonces va a causar daño en nuestra vida. Si hemos vencido la batalla, porque Dios está con nosotros, después de que hemos vencido y que hemos visto la mano de Dios y que estamos disfrutando la bendición de Dios, en este momento debemos de continuar firmes, no dejar de orar, no dejar de buscar de Dios, porque a veces
El error que nosotros cometemos como seres humanos es que cuando recibimos la bendición de Dios y vemos la mano de Dios operando en nuestros caminos, después que vemos el milagro, nosotros comenzamos a relajarnos, comenzamos a orar menos, comenzamos a buscar de Dios menos y de repente llega un momento que ni siquiera oramos. Entonces dejamos de estar firmes. Y si estamos debilitados, si estamos desprotegidos y no estamos con la armadura de Dios, entonces el mal se va a aprovechar de eso. Y no podemos darle lugar al mal, no podemos permitir que el mal quiera destruirnos. En el siguiente versículo ya comienza a hablar sobre la armadura de Dios. Y para que nosotros entendamos bien sobre esta armadura de Dios, debemos de saber que la armadura de Dios, de acuerdo a lo que dice aquí la palabra, está compuesta por 6 elementos. Y esos 6 elementos son la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Estos 6 elementos es la armadura de Dios. Y obviamente que la palabra de Dios aquí hace un paralelismo para comparar estos 6 elementos con la armadura de una persona que habitualmente iba a las guerras físicas. Entonces, nosotros no vamos a la guerra física. Chờ đợi cả thanh xuân như cánh hoa 10 giờ vẫn y nguyên cảnh vật, nhưng chúng ta bây giờ đây thành người thừa, chẳng bất ngờ về chuyện đời hợp tan, chỉ chưa quen khi chơi với ngập tràn. Ai mang đi chân yêu dần đập nát, để lại khúc nhạc buồn giữa trời đất âm vang. Người hữu tình dốc gan ruột vì nhau, cho đến cuối cùng thì có được gì đâu. Đem cho đời phải trang sử bi sầu, giữ cho riêng mình một con tim dì máu. Đối diện câu chuyện độc thoại nội tâm, nhiều thứ anh cần học lại nội dung. Giá em ở đây trách móc phải lỗi lầm, thì cuộc đời anh các khóc lại đối xứng. Vì ai nên mang thanh xuân này vô định, kẻ hữu ý nhưng kẻ chỉ vô tình. Anh giống như Mr. Fantastic, bởi vì hạnh phúc của anh biết vô hình em ơi. Nosotros estamos en una guerra espiritual y los elementos que se usaban en una armadura física para ir a una batalla física hace un paralelismo aquí en la Biblia para que nosotros entendamos cuáles son las armas espirituales que debemos nosotros de tomar. Y la armadura de Dios son estos 6 elementos: la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Dios. ¿Y de qué manera nosotros nos revestimos de estos 6 elementos? ¿De qué manera nosotros tomamos esta armadura de Dios espiritual? Cuando nosotros actuamos de acuerdo con lo que nos va mostrando aquí, nosotros nos vamos revistiendo de esa armadura. Por ejemplo, si nosotros actuamos con verdad, y esa verdad es las enseñanzas de Dios, si nosotros actuamos de acuerdo a lo que Dios nos está enseñando, espiritualmente va a ser como si fuese que nosotros estamos ceñiendo nuestros lomos. Como un soldado, cuando se ceñía sus lomos, era para estar fuerte, era para estar erguido. Y cuando nosotros vivimos en la verdad, actuamos de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra, nosotros también estamos fuertes, estamos erguidos, estamos allí preparados. Y como dice acá, si nosotros actuamos con justicia, espiritualmente es como si fuese que nosotros tenemos una coraza. Y el guerrero, cuando iba a la batalla y se colocaba la coraza en su cuerpo, era para protegerse. Si nosotros hacemos la justicia para Dios y hacemos justicia con los demás, vamos a estar protegidos contra las trampas del mal. El mal no va a encontrar oportunidad para hacernos caer, porque la justicia en la que vivimos y la que practicamos nos da seguridad, nos trae protección. Y como sigue diciendo más, si nosotros practicamos el Evangelio, ¿qué significa llevar el Evangelio, practicar el Evangelio? Significa que a donde nosotros estemos, sea en el trabajo, sea en otra ciudad, sea que nos hayamos ido de paseo a algún lugar o en casa, en el lugar a donde nosotros estemos y dada sea la oportunidad, nosotros hablemos de Dios también. Porque siempre va a haber oportunidad, va a haber momentos que nosotros vamos a tener que hablar de Dios, de la fe, de la paz de Dios, a aquellos que también están pasando situaciones difíciles.
Y esto, hablar de Dios, transmitir a Dios, aunque quizás sea poco el conocimiento que uno tenga, pero si uno transmite a Dios a las demás personas, esto va a traer paz también para uno. Por eso es que dice que si nosotros llevamos el Evangelio de Dios, hablamos de Jesús a alguien que también está necesitando, si se nos da la oportunidad de hablarlo a alguien, entonces es como si fuese que estamos calzados con el apresto del Evangelio. Y a donde llevamos el Evangelio, también allí va a haber paz. Y después sigue diciendo el cuarto elemento, que es la fe. Si nosotros nos revestimos de la fe, nosotros vamos a estar allí con una armadura, con un escudo. Y ese escudo es necesario para parar también los ataques del maligno. ¿Cómo nosotros vamos a revestirnos de esta fe? Cuando nosotros en nuestros pensamientos y en nuestras palabras, nosotros hablamos que van a suceder cosas extraordinarias, si nosotros pensamos que van a suceder milagros, que Dios va a transformar, que Dios va a hacer algo sobrenatural en nuestra vida. Cuando nosotros comenzamos a hablar también de esta manera, diciendo que vamos a vencer, que Dios está con nosotros, esto es vivir por la fe, la manera de pensar y la manera de hablar también. Esto es vivir por la fe. Y si nosotros estamos viviendo por esta fe, es como si fuese que estamos tomando un escudo. Y ese escudo nos protege de los dardos del maligno, de las palabras negativas del mal, de las palabras que hieren, que Satanás envía para querer hacernos desistir, para querer lastimarnos. Tomemos el escudo de la fe. Por eso es que dice acá, en el quinto elemento que estamos hablando, es la salvación. Y si nosotros obedecemos a Dios, vivimos en la justicia, hablamos de Dios, vivimos por la fe, nosotros obtenemos también nuestra salvación. Tenemos también nuestra salvación. Y la salvación es algo maravilloso, es algo muy importante también para uno. Por eso es que dice acá, si tenemos la salvación, es como si fuese un yelmo. Phúc đâu cần chỉ cho phút bắt đầu. Nhớ đến cái lúc còn gió sương vơi đầy, nhớ hình bóng người nào đó vương nơi này. Trong vạch chắc mong có được đôi tay ấy cổ lau đi bờ mi khi nào thường hơi cay. Xa một người và bước qua cuộc đời không thể xa đi vĩnh viễn, mà chúng ta chỉ tạm chịu nỗi đau. Phút này mau tìm đợi nhau, phút ngày sau đừng về nơi hoàng tuyển và có hoa bỉ ngạn. Un yelmo es un casco que los soldados usaban para protegerse su cabeza, porque obviamente si su cabeza estaba desprotegida, de nada serviría que las demás partes de su cuerpo estuviesen protegidas, porque si la cabeza es herida, es más fácil que el soldado muera. Pero si la cabeza estaba protegida con aquel yelmo, entonces era algo fundamental. Y así también es la salvación. La salvación para nosotros es algo fundamental, es algo muy importante, es de lo más precioso que nosotros obtenemos, tenemos y recibimos de parte de Dios. Por eso es que si nosotros vivimos en la verdad, vivimos en la justicia, vivimos nosotros en el Evangelio de Dios, si cuidamos nuestra fe, si usamos la fe, entonces vamos a tener salvación. Y el sexto elemento es la palabra de Dios. ¿Cómo yo tengo la palabra de Dios? ¿Qué significa tener y usar la palabra de Dios? En este caso, no es tan solamente para obedecerla, como nosotros hablábamos al principio, que la verdad es la palabra de Dios para obedecerla, para llevarla al cabo. En el caso de que está diciendo de la palabra de Dios aquí, está hablando que nosotros debemos de decir lo que Dios dijo. Por ejemplo, cuando Jesús, él fue tentado por Satanás allí en el desierto, Jesús le dijo a Satanás, Satanás, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de parte de Dios. Lo que estaba haciendo Jesús era repetir la palabra de Dios. Y en este caso, la palabra de Dios la estaba usando como una espada, espiritualmente como una espada. ¿Y una espada para qué sirve?
Una espada sirve para atacar. Y espiritualmente, cuando nosotros usamos la palabra de Dios, las promesas de Dios, nosotros estamos atacando al mal. Usemos las promesas de Dios también para atacar al mal. Cuando el mal quiera causar miedo, causar duda, nosotros debemos de usar la palabra de Dios como una espada espiritual para atacar el mal. Si el mal quiere decirnos que nosotros vamos a estar enfermos, que nosotros no vamos a salir adelante, que la familia no va a estar unida, nosotros debemos de usar la palabra de Dios para atacar aquel mal y decir, la palabra de Dios dice que todo es posible al que cree y todo es todo. Esa es la manera que nosotros usamos la palabra de Dios como una espada para atacar al mal. Estos son los elementos que hacen parte de la armadura de Dios con el cual nosotros debemos de revestirnos. Porque si tenemos toda esta armadura de Dios, el mal no nos va a poder derrotar. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí participando de esta oración realmente quieren tener esta armadura de Dios? La van a buscar, pero también la vamos a pedir a Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a que nosotros podamos revestirnos con esta armadura, que Él venga a estar siempre aquí con nosotros y que sea Él el que nos venga a dar la dirección y que sea su poder que venga a estar sobre nuestras vidas, realizando siempre lo sobrenatural, dándonos paz, dándonos fortaleza. Por eso me gustaría que aquí en los comentarios escribas así: yo quiero la armadura de Dios, yo quiero la armadura de Dios. Y vamos a hacer esta oración poderosa en el nombre de Jesús. Señor, en este momento de oración, aquí estamos clamándote, aquí estamos, Señor, buscándote, porque sabemos, Señor, cuán débiles somos, pero buscamos las fuerzas en ti, como lo dice tu palabra. Somos débiles, pero contigo, Señor, somos más que vencedores. Por eso, Señor, en este momento, no nos dejes solos. No nos dejes, Señor, aquí vacíos. Llénanos, Señor, de tu fortaleza. Llénanos, Señor, con tu paz. Revístenos, Señor, con tu espíritu, para que nosotros vengamos a levantarnos y poder derrotar a todos aquellos males que se han levantado en contra de nuestras vidas. Señor, tú eres un Dios de poder, tú eres un Dios de milagro, tú eres un Dios que todo lo puede realizar. Señor, quita todo lo malo, derrota, Señor, aquellos enemigos que se han levantado en contra de nuestras vidas. Derrota, Señor, aquellos enemigos que han venido, Señor, para querer vernos amarrados, atribulados. Derrota, Señor, todos aquellos males. Tưởng một duyên số nhưng nếu em cho số đảm bảo mình nên duyên đấy. Từ khi gặp em Google hết tác dụng bởi em là tất cả những gì anh cần tìm, giống một kho báu để ngăn người khác đụng tới. Đối đầu thế giới anh cũng sẵn sàng cân tím, ghét phải lặng im coi em như cô bạn. Nỗi nhớ đong đầy bao giờ mới khô cạn, khoảnh khắc bên nhau thời gian như ngừng trôi vì em sở hữu sự hấp dẫn vô hạn. Yêu đơn phương cảm giác khó đọc tên, mọi thứ mù mịt giống như đứng trước bão. Mãi hy vọng chờ đợi ngóng trông đến ngày nụ hôn đó sẽ một lần được trao. Hương thơm ngọt ngào vương trên mái tóc em, gây nghiện cực mạnh anh ngày đêm ước ao. Quỳnh là loài hoa đẹp nhất trong bóng đêm, cuộc đời này u tối đang cần em bước vào. Đưa cho anh cái bản đồ vì anh sắp lạc bên trong đôi mắt kia. Hãy đưa cho anh cuốn từ điển vì cảm xúc này. Y danos, Señor, de tu bendición. Danos, Señor, de tu luz. Danos, Señor, de esta armadura espiritual, que nosotros la buscamos y la vamos a buscar a cada día. Y que en este momento también, Señor, te pedimos. Danos, Señor, de esta fortaleza. Enséñanos, Señor. Danos la dirección que necesitamos para seguir, oh Dios, por los caminos correctos. Porque el Señor sabe todo lo que necesitamos para vencer. Tú lo sabes, Señor. Danos, Señor, aquella dirección, porque te la pedimos, la buscamos en ti, Señor. La necesitamos de todo corazón. Confiamos en ti, oh Padre. Y es por eso que en tus manos queremos entregar en este momento nuestras necesidades, nuestras aflicciones, nuestra batalla, todas estas luchas, Señor, que estamos enfrentando. Queremos entregarla en tus manos, Señor,
porque sabemos que el Señor nos va a dar esa gran bendición, esa gran victoria, porque los males no van a poder quedarse de pie delante de tu poder, delante, oh Dios, de tu misericordia. El mal, oh Dios, no va a poder resistirse. Opera, Señor, aquel milagro. Restaura, Señor, todo nuestro vivir, oh Dios, porque esa es nuestra oración. Ese es nuestro pedido, Dios, en este momento de todo corazón. Levántanos y fortalécenos por medio de esta fe. Pues en tus manos, Señor, entregamos en este momento nuestros caminos, nuestro futuro, nuestra familia. Todo, Señor, lo entregamos a ti y te agradecemos por esta gran victoria. Para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria del Espíritu Santo. Que así sea por medio de la fe. En el nombre de Jesús. Nosotros vamos a realizar esta oración a cada día. Vamos a hacer esta oración durante 7 días, haciendo la oración de la perseverancia. Porque también aquí la palabra de Dios dice que debemos de perseverar en oración. Y me gustaría invitarte que si quieres ser parte de este ejercicio de la fe y de esta perseverancia, que durante 7 días entres a realizar esta oración. Porque cada vez que nosotros entremos para orar y para escuchar esta palabra, este mensaje, Dios nos va a hablar algo diferente sumándole a lo que Dios ya nos viene enseñando a cada día y fortaleciendo nuestra fe. Y así de esa manera vamos a mantenernos firmes. Por eso les dejo aquí esta invitación, y si esta oración ha sido de gran bendición en tu vida, te pido que dejes un me gusta, un like aquí en ese video. Y si no estabas suscrito aquí al canal, te invito a que te suscribas para que así no te pierdas ninguna de las oraciones que realizamos a cada día. Yo me voy quedando por aquí, pero te quedas allí con la mejor bendición. Que Dios los bendiga a todos.